Hola, ¿cómo estás? Bueno, otro día más. Hoy vamos a hacer algo, vamos a seguir avanzando en el curso. Entonces, lo que vamos a hacer son dos cosas. Una es, vamos a ver cómo podemos trabajar un poquito de forma manual la optimización de las estrategias de trading, la que hemos visto esa que era de una EMA de 7 y una de 17, y una SMA de 17, cómo podemos trabajarlas, optimizarlas, para que nos dé un poquito más de mejor resultado, ¿no? Y luego vamos a ver cómo se puede automatizar la búsqueda de herramientas, o sea, de estrategias que con parámetros muy pequeños, podemos conseguir grandes cosas, ¿vale? O sea, decir, por ejemplo, que nos salga de pronto una estrategia que nos imaginamos solamente de EMAs y SMAs solamente y que nos ofrezca una rentabilidad muy alta o una potencia muy alta, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo aquí y quiero que veas el volumen de estrategia que sale, que no es mucha, pero porque he estado haciéndola hace un rato y, ojo, todo esto lo hago sobre la marcha, o sea, que no quiero tampoco que veas que está muy preparado, porque realmente es que esto lo voy haciendo según vamos avanzando, ¿no? Entonces, es como si me hubiera sentado con un amigo que eres tú y tranquilamente nos ponemos, te voy explicando sobre la marcha. Entonces, aquí vamos a hacer esto y luego vamos a ver cómo se enlaza todo esto con un exchange. Vamos a enlazar luego dos exchanges que ya vienen un poco preparados para ser enlazados, ¿vale? No vamos a utilizar tampoco muchas herramientas intermedias ni cosas de estas, porque hablaremos de eso en su momento de esto más adelante, ¿vale? Pero ahora en este momento yo creo que es más relevante dar una pincelada para los que no conozcan todo esto y, y a partir de ahí ya seguir avanzando, construyendo sobre la parte algorítmica, que es un poco más lo que queremos ver, ¿no? No tanto el tema de enlaces o gestión posterior, ¿no? Que eso ya será otra cosa posterior. ¿Vale? Pues vamos a ello. Ahora nos vemos en el vídeo de la clase. Un abrazote. Hoy, por cierto, que no se me olvida, ¿eh? El me gusta y el suscríbete si no estás suscrito, por favor. Que te quiero mucho. Ya sé que te quiero mucho. Suscríbete. Y si te suscribes, todavía más. Venga, un abrazo. Hola, muy buenas. Bueno, vamos a ver un poco, vamos a seguir con la clase. Quiero comentaros algunas cosas que he ido modificando un poquito, haciendo y automatizando alguna cosa para que veáis, para enseñaros. Bueno, estábamos un poco, nos habíamos terminado con la idea de esta estrategia que era una estrategia de 7 y 17, EMA de 7 y SMA de 17 como ejemplo de, digamos, de una estrategia que en teoría pues podría funcionar, ¿no? O sea, podría funcionar como para frenar en un momento determinado, o sea, la caída en momentos malos o para conseguir un mínimo rendimiento con Bitcoin, ¿no? Con un porcentaje de rentabilidad de operaciones en torno al 30%, etcétera. Entonces, operaciones ganadas. Entonces, lo que hemos hecho es lo siguiente. Vamos a ver, hay dos cosas que se pueden ver. La primera, hay dos cosas que quiero mostrarte. Vamos a ver, antes de entrar aquí. Hay una opción que se llama algo Wizard, que es ya de automatización, ya es algorítmico, ¿vale? Todavía esa automatización no es algorítmico puro y duro de trabajo de algorítmico, pero sí que forma parte de una herramienta que se llama Strategic One, que es bastante potente. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer la programación, la misma programación que hicimos en TradingView, ¿no? Es decir, si tenemos aquí una EMA de 17, perdón, una EMA de 7 que cruza o es mayor que una EMA perdón, aquí, que una SMA de 17, vamos a ver qué pasa. Y si vamos a quitar, esto es long, short, la quitamos de momento. Vamos a trabajar solamente en long para el ejercicio, para hacerlo más fácil. Luego una EMA de 7, una EMA, perdón, aquí de 7, exactamente, que es menor, cuando es menor, lower, lower que la SMA de 17. Vale, ok. Aquí tenemos un extremo. Entonces lo que vamos a hacer es pedirle que nos haga un backtest, ¿no? De estos rápidos. Es un desastre, como veis.
A ver, vamos a hacer un full backtest. Ahí, vale. Nos dice que es muy negativa. ¿Por qué? Porque estamos en una hora. Vamos a 4 horas. Ah, no, perdón, que estamos en libra dólar. Vamos a cambiar aquí, vamos a poner Bitcoin. Me parecía que era un poco raro, pero bueno. Bitcoin, BTC. A ver si hay, bueno, vamos a dejarlo en Bitfinex o BTC Binance. Aquí. En una hora. ¿Qué ocurre? Bueno, pues una hora sale un poquito mejor. Como veis, en una hora salen números parecidos a los que nos comentaban antes. Ahí decía que el drawdown era algo, creo recordar algo parecido, pero como veis aquí, por lo menos lo que hace la estrategia es mantener en fases de caída, mantiene un poco tiene un drawdown, lógicamente, un 20%, pero juega un 20% de drawdown cuando has tenido un 75, un 70, pues es poco, ¿no? Pero esto lo podemos ajustar de varias formas, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, pues probando, esta es una estrategia que ha funcionado muy bien en índices sobre todo, pero en Bitcoin a lo mejor hay alguna que funciona un poco mejor. Vamos a poner aquí 21, a ver qué pasa, porque, perdón, 21, y aquí vamos a poner 21 también. Vale, entonces vamos a dar que nos haga un full backtest. Y como veis, se mejora todavía. O sea, es decir, podemos ir jugando con esto de forma manual, con este tipo de herramientas, que nos hacen backtests muy, muy certeros. Y entonces nos dice que realmente aquí solamente no caería ni llegaría al 20% de caída. ¿Vale? O sea, es decir, y el acumulado, el retorno acumulado sería un 8 y pico, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que, bueno, pues fíjate que aquí esta caída que era la caída del 2022, pues aquí la frena muy bien, ¿no? Por lo menos la trata mejor, ¿no? Pero hay otra forma en la que tú puedes automatizar este proceso y le puedes decir en este caso a Strategy One que te busque estos valores de forma aleatoria. Entonces yo aquí ya he sacado algunas pruebas de esto y entonces vamos a ver algunos resultados, pues parece que es interesante, ¿no? Fíjate que aquí lo que nos dice es que hay algunos, estos de cero drawdown son un poco desastre porque yo creo que tienen sus errores. Fíjate el Acquisite Chart, bueno, ahí hace sus cosas. O sea, hay algunos que intentan frenar la caída, pero con un número de 200 y pico trades, que no está mal, ¿vale? Para este enfoque principal. O sea, estas son estrategias que no están cribadas, ¿vale? O sea, sencillamente se han hecho y no se han trabajado posteriormente, ¿no? Entonces, lo que nos viene a decir es esto, ¿no? Que hasta el 2021, bueno, vamos a hacer... Vale, entonces aquí estoy automatizando algunas estrategias con este proceso, o sea, básicamente de estrategias solamente con SMA y EMA, nada más, exclusivamente, ¿no? Entonces fíjate que indicadores de entrada, igual que los de salida, son solamente EMA y SMA. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo combinaciones múltiples, todas las que puede, para darme el mayor retorno. Es decir, tú has visto que este de 7 y 21, que digamos está por ahí en los libros, que hay gente que ha ido haciendo pues sus cábalas y sus análisis, y entonces te dan este enfoque, o haces tú tu propio análisis de generación de estrategias y ves cuál se acerca más a tu enfoque, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay algunos que te está diciendo que tienes retornos de partido de drawdown de un 8 y pico, que está muy bien. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos dice esto? Pues nos dice, por ejemplo, esta estrategia, que es una de las que más, yo creo que más, bueno, más potentes, ¿no? Tiene, bueno, esta justo ahora acaba de entrar otra. Fíjate esta última que acaba de entrar. Lo que nos está diciendo aquí, ¿qué resultados hubiera dado operando en todos estos años? 2017 fue el bull run, hubiera dado un beneficio X, tal. 2018, que fue la gran caída del copón, bueno, pues hubiera dado un poquito de pérdida, muy poca.
2019, que también estuvo un poco por los suelos, también un poquito de pérdida. 2020 hubiera generado beneficio. Probablemente no tanto beneficio como el propio Bitcoin generaba a final de 2020, pero bien, 2021, pues aquí lo hizo fantástico. Quizá no es tanto como hubiera sido pudiera haber sido el propio Bitcoin. Pues a lo mejor no, pero mira, esta es la curva. O sea, lo que te está diciendo es que el 2022, que fue un fracaso, un fiasco tremendo para que el 2022 que fue un desastre, pues aquí te ha hecho una frenada de la caída espectacular. ¿Vale? Entonces esto tiene mucho valor, porque aquí tú ten en cuenta que aquí te está generando $3.000 cuando aquí cayó, no sé, como, pues bueno, pues desde los 67 o 69.000, no me acuerdo, a los 15.000 que llegó casi a tocar, ¿no? Entonces, pues hazte el juego, ¿no? O sea, estás hablando que de la caída de 50.000 que hubo, una cosa así, pues aquí se quedó, él ganó 25.000, él ganó 3.600, es decir, consiguió frenar y ganar incluso, o sea, por lo tanto, no perdió y ganó algo. 2023, que fue muy bueno, pues mira, esta es la típica estrategia que funciona en unos mercados y en otros no, pero lo que te está diciendo, por ejemplo, esta estrategia es que funciona muy bien en unos ámbitos. Entonces, ¿nos interesa utilizarla? Pues hay que estudiar los ratios y la información que nos está dando, ¿no? Eh, Aquí nos da un drawdown en función del volumen que tenemos. Tenemos un volumen inicialmente puesto muy grande, ¿vale? De capital, con lo cual parece pequeño, pero bueno, puede ser mayor a nivel general. Eh, la media del trade 146, un 53% de operaciones ganadoras. El retorno partido de drawdown aquí dice que un 9,3 y aquí dice que un 11%, 11,6. El profit factor, o sea, es decir, el profit factor es, si yo pongo un euro, ¿cuánto saco de vuelta? 2. Bueno, pues oye, no está mal, ¿eh? Entonces, $1, ¿cuánto saco de vuelta? 2. Entonces, bueno, podría ser. No son las mejores estrategias, pero sí me ayudan a que sean la base, como te decía, de estrategias más potentes. Entonces, quería compartirte esto porque bueno, hay la típica conversación muchas veces que tenemos entre colegas y tal, entre las cuales, bueno, pues el conseguir... o sea, es interesante conseguir ganar al holding cuando el holding sube. Pues hombre, si puedes sí, pero no todas las estrategias pueden. O sea, es decir, tienes que conseguir estrategias que sean de base buenas y que por lo menos, o sea, lo más importante yo creo que es que cuando caigan las estrategias sean estrategias que tengan capacidad de aguantar, de aguante, ¿no? De que no pierdan, ¿no? O que pierdan lo mínimo posible, ¿no? Esa es porque al final es como si estuvieran ganando, ¿no? Te mantienen el patrimonio de tu estrategia o mantienen el valor al final de tu cuenta, ¿no? Entonces, bueno, fíjate que con este tema ya me ha sacado 600 y pico estrategias, ya son un mogollón. Estas son como las más tal. Bueno, pero vamos a probar a ver qué hubiera pasado. Si esto lo estoy haciendo sobre la marcha, no sé qué no sé muy bien, no he preparado nada. Como veis, muchas cosas no las preparo porque prefiero que como si estuviéramos haciéndolo juntos, ¿no? Entonces vamos a ver qué hubiera ocurrido aquí. Vamos a parar esto, párame esto. Bueno, como veis aquí tenemos una serie de análisis. Esta serie de análisis que veis aquí son análisis que hacemos de forma habitual en la City, ¿vale? Que es la escuela vamos, la comunidad que fundó Rubén Martínez, y que la verdad que hay unos profesionales espectaculares de trading algorítmico. O sea, entonces bueno, pues tengo una gran suerte de poder contar con ellos, porque la verdad es que son espectaculares, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver este de aquí, este primero. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la estrategia. La estrategia nos habla que ella ha manejado un tema diferente completamente de lo que nosotros hicimos, ¿no? O sea, dice que utiliza para, digamos, la entrada una EMA de 55 y una SMA de 18. Fíjate, qué cosa tan curiosa. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo esto en ChatGPT, claro. Vamos a decirle que nos lo programe. Vale, entonces
Hola, lo primero, hola, buenas tardes. Quiero que me ayudes con la programación de la siguiente estrategia en Python, no, en PineScript. Podría ser en Python también, pero bueno, en PineScript. Entonces le digo, consiste de los siguientes indicadores: EMA de 55 y SMA de 18 para entrada. Entra cuando a ver si yo creo que esto desde luego me dirá que la entrada, sí, entra cuando la EMA de 55, la EMA de 55 es superior a la SMA de 18 y sale de la operación cuando la EMA, en este caso de 9, cruza a la es inferior a la SMA de 93. A ver si me lo he entendido bien. Correcto. Sí, ok. Vale, aquí no lo programa y vamos a ver qué ocurre con esta estrategia. Igual funciona, igual no, no tengo ni idea. Vale, entonces vamos aquí, editor de Pine, apertura, nueva estrategia. Nos vamos aquí. Es una estrategia sencilla, por lo tanto yo entiendo que no debe tener muchos problemas de... vale, no debe tener muchos problemas de añadir gráfico. Vamos a quitar esta de aquí, vamos a ocultarla, mejor dicho. Esta de ahí, ¿vale? Y ahora vamos a crear un informe aquí, a ver qué nos dice. Pues mira, fíjate, curioso, en 4 horas, que es donde precisamente donde la hemos hecho, nos está diciendo que tendría un 3 y pico. Solamente haciendo esta operación hubiéramos ganado un porcentaje de 41% de operaciones ganadoras, que ya es bastante más que la otra. Un factor de ganancias de 4, que está muy bien, o sea, un profit factor de 4. Esta aquí me daba profit factor de 2. Bueno, aquí hay una diferencia tal, bueno, también puede ser por la data, porque yo lo hice, me acuerdo que lo está haciendo con Bitfinex, me parece, con la data de Bitfinex, y esto es Binance, si mal no creo, ¿no? Ah, no, Coinbase. Vale, entonces sí puede ser que sea temas de data. Vale, entonces aquí, bueno, pues nos dice, bueno, también es que está en un periodo muy corto. Vamos a ver, vamos a poner un periodo más largo. De 2014, diciembre. El 1 de diciembre de 2014, a ver qué hace. Ah, vale, ahora ya me encaja más, vale. Bueno, pero me parece bien. O sea, es decir, al final lo que está haciendo es que te da un 4% en todo este periodo, solamente haciendo estas operaciones. Tiene un drawdown pequeño, un 3 y pico por ciento. O sea, es que no es... Fíjate que en el periodo más malo, que es este de aquí, esto con 4 horas, que es, perdón, que se me va la pinza. Este de aquí de 4 horas de que sería 2022, el peor periodo, fíjate que cae muy poco, o sea, en comparación con lo que cae realmente en el mercado, ¿no? Así que bueno, pues me parece que está razonablemente bien. En una hora también funciona muy bien, hace más operaciones, tampoco me parece una exageración, hace menos rentabilidad, pero tampoco me parece una exageración. En un día hace un 1 y pico, 50% hace 14 operaciones solo, factor de ganancia 1,6, un 2,32, tampoco me parece tan grande, ¿no? O sea, estás hablando de que cuando ha caído aquí 50.000 euros, aquí ha caído 2.000, perdón, no, 23.000, esto sí, bueno, claro, por el volumen que tiene de capital, ¿no? Lo que os decía,
Entonces aquí, a ver, aquí un 3,65. Es que no me parece tampoco tan exagerada la caída, ¿no? O sea, la caída en cuanto a global, ¿no? En cuanto a drawdown, ¿no? Que fíjate que ahí es donde empieza a tener un poco de negativo en ese punto. Aquí, por aquí también al inicio, pero estamos siguiéndonos muy atrás. Estamos en esta zona aquí que es la caída del 2022 y luego todo lo demás lo aguanta. Quiero decir, como base, esta estrategia como base, quizá nos conviene más porque además hace un 50% de 52% de esta que la otra. Vamos a ver qué resultados tiene. Y vamos a cambiar también todo, vamos a hacerlo todo en Binance, en la data de Binance. A ver, que yo aquí con esto a veces vas a ver la diferencia. Fíjate qué diferencias. Aquí también. Aquí, mira, aquí pierde menos. Aquí tiene menos drawdown todavía. O sea que, bueno, pues es un dato interesante porque como, y digamos, es una estrategia que nos ha generado, se nos ha generado de forma aleatoria, ¿no? O sea, eh, está muy bien. Bueno, pues vamos a probar cuál utilizamos. Tenemos esta, luego tenemos esta otra, que era la que teníamos aquí. Esta de aquí, que podemos cambiarlo esto a 21, a ver qué hace. También podemos verlo, que era lo mismo que hemos hecho en el otro, ¿no? En el algo wizard, ¿no? Fíjate que esta tiene una mayor pérdida que las que hemos visto. Tiene un poquito más, también un poquito más de beneficio, es cierto, pero tiene una mayor pérdida. En cualquier caso, las dos nos podrían servir como alternativas. Aquí, ¿qué es lo que quiero decirte? Lo que quiero decirte con esto es que aquí tenemos dos opciones. O trabajamos con las estrategias de forma que eh, podemos trabajar así sabiendo que hay estrategias que nos pueden ayudar, que son bastante buenas o más o menos buenas o que suelen ser muy positivas. Esta aquí nos da más y aquí un poquito más también. Entonces el tema es que son un poquito más positivas o podemos generarlas automáticamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer con todo esto? Lo que vamos a hacer es que las que tiene automáticamente le podemos meter también otros valores, ¿vale? O sea, es decir, después le podemos decir, oye, mira, quiero que me hagas con estos datos que me has dado, que además quiero que me busques un indicador X y Z que ayude a que frene mucho más la caída del drawdown en momentos críticos, ¿no? Y entonces te puede generar, te puede aportar ese valor también, ¿no? Entonces, bueno, esta es la primera parte de la clase. Ahora vamos a ver un poquito el tema de lo de las alertas, cómo se enlazan con los exchanges, ¿vale? Que esto también es importante, es una de las cosas que vienen en el curso. Entonces, mirad, aquí hay una cosa que he estado viendo, porque, bueno, hay muchos exchanges que lógicamente hay, digamos, varias formas de poder enlazar las alertas. Una es con herramientas intermedias, que serían una de ellas. Otra es con... Espérate, voy a subir un poco la persiana, que estoy muy a oscuras. Bueno, no sé si me veo un poquito más claro, pero yo por lo menos sí me veo más claro. Entonces, bueno, entonces tenemos el tema que os comentaba, tenemos el tema de las alertas que podemos crear, como os decía, directamente con herramientas intermedias, o en este caso yo lo que he elegido son dos exchanges que ya traen integrada la forma de trabajar con TradingView mediante alertas y que me parecen muy interesantes. Yo los he probado, hay uno que lo he probado bastante más que el otro, pero me parecen muy interesantes. Una de ellas es Bybit, ¿vale? Entonces Bybit, mira, te voy a dejar aquí te digo cómo llegar. Vamos a ver, vamos a poner aquí esto, que se vea la página de Bybit. Bueno. Entonces Bybit es esto, ¿no? Entonces tiene aquí, así puedo poner aquí dentro de que lo veas todo, así y así, ¿vale? Entonces Bybit lo que haces es básicamente tiene un sistema tal, todo organizado, y tiene un sistema en el cual tú aquí te vas directamente a la parte de APIs aquí y automáticamente tiene aquí alertas de TradingView,
¿vale? O sea, decir, no tienes que hacer ninguna otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que haces con esto? Bueno, aquí tienes una en la parte de arriba, que tú la vas a ver como tapada porque no quiero que se vea, lógicamente, es un usuario que tengo, y luego otra en la parte de abajo. Entonces, la de arriba, vamos a copiarla, te saldrá aquí un tema de que hay que tener cuidado y tal, perfecto. Y este, que es el webhook, o sea, es la llamada, lo que vamos a decirle es que cuando haga una entrada al alza, ¿vale? Como aquí vamos a sacar la estrategia nuestra, la que teníamos, que era la que teníamos configurada para eso, y entonces lo que le vamos a decir es que cuando haya una entrada al alza, alertas, alerta, esto es. Cuando haya una entrada al alza con el indicador, lo que hacemos es entrada en largo, una sola vez, vamos a llamarle largo EMAS 7 SMA para 21, ¿vale? Entonces, este tiene dos cosas que rellenar, esto aquí y luego las notificaciones. En las notificaciones ponemos el enlace este que acabamos de copiar, ¿vale? Porque este enlace es el que va, digamos, a activar la parte técnica del API, ¿no? Entonces, y en esta parte lo que vamos a poner es el segundo mensaje que tiene aquí, le vamos a poner aquí. Aquí normalmente nos diría, oye, ha pasado esto. Aquí lo que nosotros hacemos es decirle, copiarle este tema para que él tome por defecto, y aquí nosotros le podemos poner un mensaje que es el que queramos. Por ejemplo, termina de cruzar la EMA de 7 a la SMA de 21, que además aquí la hemos dejado todavía EMA de 7, pero es la MSA, vale, decimos crear. Entonces ya se crea aquí. Cuando ocurra, cuando el indicador que está aquí, que está activo ahora ya, cuando el indicador entre, lo que va a hacer es ping, que va a pitar y va a entrar. ¿Veis que pone aquí activa? Vale, pues ahí ya está activada. Si queremos hacer lo contrario, es exactamente igual, pero a la inversa, porque hay que hacerlo para que cuando cruce, cuando el indicador cruce a la baja, entrada en corto, y entonces tenemos la notificación, ya la tenemos ahí metida, que es la que queríamos, no hace falta ponerlo. Entonces aquí salida de largo EMA 7 SMA 21, y entonces volvemos aquí a copiar esto, y aquí le decimos salida de largo. Entonces esto nosotros lo veremos, porque esto nos permite verlo fácilmente, ¿no? Como personalizarlo. Entonces le decimos así. Entonces cuando ahora están las dos activas, cuando ahora entre en largo, se va a activar envía y automáticamente haría una operación en largo dentro de Bybit, ¿vale? Vale, luego ya veremos más adelante todo el tema este, cómo funcionan los exchanges, porque ahí hay varias cosas que ver, pero este es el tema básico. Si tú ya has estado trasteando con los exchanges, este es un punto interesante para que veas. Y luego, aquí abajo del todo, es que está esto aquí, vale. Aquí abajo del todo, BinX lo que tiene es una zona, cuando estás ya dentro como activo, vale. Cuando estás ya ahí dentro, lo que hace es que te puedes venir aquí, y ya tiene aquí directamente el tema de trading de señales. Aquí con TradingView te explica, y trading de señales te permite ya configurar una señal. Entonces, por ejemplo, aquí ves, aquí ya hay una. Entonces lo que hace es que tú le puedes crear la señal y haces exactamente lo mismo. Por ejemplo, largo EMA 7 SMA 21. Para el trading, aquí tú le dices lo que quieres. Ojo, en este caso, bueno, ahora te detallaré esto, porque tú aquí puedes trabajar con un apalancamiento, y te conviene tener mucho cuidado con este tema. Entonces tú le puedes decir que esto es largo, orden de mercado, margen por ratio, y los 100 por operación. Entonces aquí lo que hacemos es que esto mismo, este webhook, es el que tenemos que integrar en la otra parte, ¿vale? Entonces nosotros, cuando ya añadimos todos los datos,
y le damos crear, ya nos dice, nos da la información que tenemos que incluir para cada cosa. O sea, es decir, tenemos aquí la parte de lo que sería el webhook, que es esto de aquí, y nosotros nos iríamos aquí a la parte de TradingView, en las alertas, y haríamos exactamente lo mismo, ¿vale? Es decir, nos vendríamos aquí, daríamos a las alertas, y entonces aquí pondríamos que cuando se da el indicador este en largo, y aquí pondríamos nuestro webhook, perdón, esta parte de webhook, y aquí le pondríamos esto de aquí, ¿vale? Entrada en largo, y a la inversa haríamos exactamente igual, cruce, perdón, ahí, indicador, entrada, salida, alerta entrada corta, que salida largo, vamos, eso está puesto diferente, pero vamos, el nombre de la alerta, salida largo, vamos a poner GX, entonces aquí pues iríamos a, ¿vale? Y ya estaría como conectados. O sea, aquí el problema ¿cuál es? Vamos a ver, te voy a quitar esto porque quiero comentarte un par de cosas directamente, ¿vale? Entonces, voy a... Bueno, ya estamos fuera. Quería comentarte una cosa. A ver, cuando hemos estado viendo el tema este de las alertas, veremos más para adelante el tema de change y todo esto, sobre todo con el tema de los apalancamientos. A ver, aquí hay que tener un cuidado de la leche, ¿vale? Porque las estrategias no valen, no se calculan, normalmente no se calculan con apalancamientos incluidos, ¿vale? Entonces, hay en algunos exchanges, yo la experiencia que he tenido, por lo menos, es que en el momento que tienes apalancamientos que no superan el 5 por, o sea, el por 5, un máximo de 5, normalmente las estrategias suelen funcionar bien, o casi bien. O sea, es decir, suelen ser bastante cercanas, tienen algunos sesgos, pero te puedes llevar algún sustillo y tal de vez en cuando, pero normalmente funcionan bastante bien. En el momento que ya subes de ahí, a partir de 10 de tal, a mí no me han funcionado las estrategias. O sea, es muy difícil que me funcionen automatizadas. Pero, es decir, aquí lo que tienes que tener mucho cuidado con el tema de apalancamiento. Es muy importante que la estrategia sea muy rentable y luego puedas trabajar con un poco de apalancamiento, pero un poquito, ¿vale? O sea, es decir, si tú haces eso, lo que vas a tener es que si te está dando pues un 5% esta estrategia, suponiendo que no hacemos nada más, ¿vale? Que la dejamos fría, dura, como está, tal como está. La estrategia lo que va a ser es consistente hasta un cierto punto. O sea, es decir, va a ser robusta hasta un cierto punto. Está preparada para que sea robusta o que tenga una cierta robustez en esa franja en la que trabaja. Si subes un poquito el apalancamiento, pues probablemente no pase mucho, pero en el momento que ya te digo que subes de 10, la verdad es que eso es un desastre, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a seguir con todo esto porque queda mucho en el curso y quería hoy también retomar un poco el tema este para enlazar con la parte un poquito más de análisis de estrategias automatizada y tal, y ya un poco más en plan algorítmico. Y bueno, y lo que quiero decirte, no se te olvide dar al me gusta del vídeo y suscribirte si no estás suscrito. Y te agradezco mucho el tiempo, que sé que al final estas cosas son un poco, a veces se hacen un poco densas, pero son importantes que la gente las sepa, ¿vale? Entonces, prefiero dedicarlo al principio y que sea un poco pesado a que luego tengamos que estar volviendo atrás, ¿no? Entonces, prefiero hacerlo así. También te voy a decir algo. Te voy a dejar un par de vídeos que ya están publicados en el canal, pero que te pueden servir para hacer ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo el tema de programación de PineScript con ChatGPT. Pues eso hay un curso entero de ChatGPT en el que puedes acceder directamente y te lo voy a dejar en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que lo puedas ver cuando quieras, es totalmente gratuito también. Y bueno, y lo dicho, que le des al me gusta.